opinión. Nos acompaña el doctor José Bardesoto para hablar sobre los servicios que presta la Defensoría Pública en materia de niñez, familia, adolescente. Pues siempre los días miércoles tenemos este segmento pero tan importante, diríamos, porque es una ayuda para nuestra comunidad, para nuestra gente, siempre están pendientes de este segmento, porque les direccionamos, sobre todo de lo que debe hacer en ciertos trámites, qué es lo que debe hacer pues, en materia penal, cómo debe actuar y a quién pedir la ayuda. Nos acompaña el doctor José Verde Soto, justamente de la Defensoría Pública, defensor público en materia de niñez, familia y adolescencia, para hablar sobre estos servicios que presta la Defensoría Pública en este campo, en esta materia de niñez, familia, adolescencia. Qué gusto, doctor, contar con usted en esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, es grato volver a estar en esta emisora. Sí, cabalmente hoy nos han convocado para hablar respecto de los servicios que la Defensoría Pública del Ecuador brinda en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia, principalmente para personas de escasos recursos que no disponen para acceder a una defensa legal particular o privada. En efecto, la Defensoría Pública, siendo un órgano autónomo de la función judicial, fue creada con la Constitución de 2008 para garantizar el pleno e igual acceso a la defensa de personas que por su estado económico, condición social, cultural, de vulnerabilidad o en indefensión, tengan la facilidad de contar con una defensa técnica gratuita. Esa es la misión de la Defensoría Pública. En este sentido y en la materia que nos ocupa, Defensoría Pública presta 29 líneas de servicio que van desde la tutela, que van desde el acogimiento familiar hasta las tutelas y curadurías. Todo esto encaminado a garantizar a que, por ejemplo, en temas de familia, mujer, niñez y adolescencia, los niños tengan acceso al derecho de alimentos principalmente, que es lo que más nos ocupa. Y esto es lo que más existe en el país, yo diría, y lo que más solicitudes de ayuda piden acá en cada una de nuestras provincias. Así es, en efecto. Hay una gran cantidad, digamos, que es lo que más existe, los temas de alimentos. Las madres pues tienen que hacer malabares para mantener a sus hijos y pues a través del auxilio legal que presta la Defensoría Pública ayudamos a que esos derechos sean cumplidos de la manera más efectiva, aplicando pues las disposiciones legales pertinentes. Doctor, qué gusto, muy buenos días. Y justamente este tema, el tema de alimentos, ¿va en incremento este 2024? ¿Cómo está según cifras que maneja la Defensoría Pública? Cifras exactas no las tengo en este momento, pero analicemos que cada defensor público, por ejemplo, en la unidad tercera donde yo laboro, cada uno de los defensores públicos llevamos alrededor de 300, 400 casos activos, digamos, en trámite actual. De aquellos, un gran porcentaje son pensiones impagas que llegan a cantidades astronómicas, inclusive de 40,000, 50,000 dólares que los alimentantes no pagan y que obviamente hay que recurrir a las medidas de apremio para su cumplimiento, sea como
cumpliendo la pena como pagando las pensiones alimenticias, de forma total o parcial, porque en la mayoría de ocasiones hay fórmulas de pagos que ni siquiera cubren el 50%, pero por las necesidades que tienen las personas, las madres y los hijos, pues muchas veces las aceptan. Pero es un numérico un tanto por ciento muy alto, doctor, Así de es. denuncias y de procesos que ustedes tienen. Pero lamentablemente estamos hablando de papá, de mamá y de niños, quienes más sufren y las consecuencias son los pequeños, los hijos. Doctor, y en eso no se piensa en la actualidad. Pues usted nos habla de estos altos numéricos que atienden ustedes diariamente y que la irresponsabilidad de muchos padres deja mucho que desear y los que sufren todos los días son los pequeños, los hijos, doctor. Así es, en efecto, eso es un mal endémico de la sociedad y obviamente las leyes tampoco son tan coercitivas como para obligar a que se cumpla de otra manera estas prestaciones que se adeudan constantemente y diariamente. Doctor, y justamente usted habla de casos que realmente preocupan, cantidades muy representativas, importantes, hablamos de 40,000, 50,000 dólares de morosidad especialmente. ¿Cómo se trabaja Defensoría Pública para el cumplimiento de estas deudas, especialmente por parte de estas personas? Bueno, generalmente son situaciones que a veces involucran que el hecho mismo de que el alimentante no tenga recursos, que son, digamos que sí es un alto porcentaje, porque hay un alto porcentaje de padres que no tienen recursos, que no trabajan, que a veces por la edad ya no consiguen trabajo, pero a nosotros nos toca es garantizar el derecho a la alimentación de los niños. En ciertos casos donde podemos actuar realizando embargos de cuentas bancarias de los deudores alimenticios, bienes, hay muchas veces que hemos tenido que recurrir a prohibición de enajenación de bienes, a secuestro de bienes y principalmente las medidas de apremio que van desde 30 días hasta 180 días en caso de reincidencia. Entonces hay muchas personas que cumplen las penas y que no pagan las pensiones. Entonces prácticamente en esos casos es imposible cobrar esas deudas. Pero en un gran porcentaje sí se logra recaudar los dineros necesarios para cubrir las necesidades básicas de los niños. Recordemos que la pensión alimenticia es una necesidad muy básica que sirve para cubrir digamos, las necesidades básicas, claro, alimentación, salud, educación, pero imagínese lo que es educar a un niño. Entonces esa pensión básica es lo único que tienen las madres para recurrir para poder mantener a sus niños. Doctor, ¿qué pasa si esta persona no tiene bienes, no tiene trabajo? ¿La deuda puede pasar a algún familiar? Perdón, la última parte no la escuché. Esta deuda, si no tiene trabajo, no tiene bienes, ¿qué pasa con esta deuda? ¿Puede asumir esta deuda el familiar, el hermano, los padres, doctor? Claro, ellos son los alimentos subsidiarios, pero esta medida opera cuando se ha extinguido la obligación por parte del deudor alimentario, es decir, por muerte del alimentante, por ejemplo. Entonces pasaría a los alimentos subsidiarios. Podría también generarse cuando se demuestra que en efecto el alimentante no ha proporcionado los alimentos necesarios durante mucho tiempo y se han hecho todas las gestiones necesarias para poder reclamar esos alimentos. Doctor, acá tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Dice, ¿desde qué edad puede un menor de edad presentar una demanda de alimentos por sus propios derechos? Desde los 15 años. Desde los 15 años. A partir de los 15 años puede comparecer por sus propios derechos. ¿Hasta qué edad? Hasta los 21 años, si demuestra encontrarse estudiando alguna carrera que le impida tener alguna actividad laboral
productiva. Y si los chicos tienen alguna, pues algún problema psicológico, intelectual, alguna discapacidad. Para los temas de discapacidad, los alimentos son para toda la vida, o sea, no prescriben, no caducan. O sea, diga usted tiene un hijo con una discapacidad, entonces este niño, este joven, este adulto tiene el derecho de reclamar alimentos de por vida. Estos no prescriben. Y por acá tenemos otra de las inquietudes, dice, muchísimas gracias, si nos puede ayudar, ¿cuáles son los requisitos para la demanda de alimentos en el caso de ser planteada por una mujer en gestación? Ya, el tema de los alimentos para mujer embarazada. Sí, los requisitos son básicos, son el certificado médico que certifique el inicio de la gestación, la ecografía que deben hacérselo obligatoriamente. Obviamente esos son los dos requisitos fundamentales, más el tema de la copia de la cédula, obviamente, la dirección domiciliaria del demandado, que es básica, o del trabajo, y abrir una cuenta de ahorros en cualquier institución financiera para que ahí sean depositados las pensiones alimenticias que en el caso de ayuda prenatal cubren todo el tiempo de gestación de los 9 meses y posteriormente podrá extenderse hasta los 21 meses, es decir, un año más. Cuando ya nace la criatura, hasta ahí se genera el derecho de ayuda prenatal. Doctor, sobre este particular, acá tenemos también, y hay que dejar en claro que este derecho tiene el niño desde que está en gestación, no desde que nace. Así es. Por ello la madre puede sobre todo solicitar los requisitos y la demanda respectiva de alimentos para el niño que está en gestación. Pues no son, acá nos preguntas, ¿cuáles son los requisitos para la demanda de fijación de pensión de alimentos o se puede llevar también a través de, no lo entiendo acá, pero me imagino que a través de un acuerdo entre las dos personas, doctor? Claro, los alimentos... Mediación es eso. Claro, también tenemos el sistema de la mediación, que es un método alternativo de solución de conflictos, donde sí se puede fijar pensiones alimenticias de conformidad o con el acuerdo del padre y de la madre, quienes determinan obviamente la pensión alimenticia, siempre y cuando esta determinación no vulnere los derechos del niño, es decir, sujetándose a la tabla de pensiones alimenticias vigente, entonces que indica que la pensión mínima que debe recibir un menor es de $135 con 96 centavos. No importa el número de hijos que tenga con otros hogares, a lo mejor, doctor. Sí, obviamente, digamos que la única razón por la que se puede rebajar una pensión alimenticia es la existencia de otras cargas familiares. Entonces ahí, de acuerdo a la tabla, se hará el cálculo del porcentaje y ese porcentaje se divide para todas las cargas familiares, ¿ya? Y ahí se reparte de forma igualitaria el porcentaje de los alimentos para cada uno de los alimentarios, considerando obviamente las edades de cada uno de ellos. Y dependiendo del trabajo que tenga... Dependiendo de los ingresos del demandado, obviamente. Acá nos preguntan, doctor, si somos de la tercera edad, ¿nos pueden también enviar la boleta de apremio por las pensiones alimenticias? No. Las medidas cautelares, la medida de apremio, esa ya no rige para personas de la tercera edad. Sí, hay otras medidas cautelares que puede ser prohibición de bienes, puede ser secuestro de cuentas de ahorros, etcétera, etcétera. Hay esas formas de cobrar a esas personas, ya no procede la medida de apremio para esas personas. Si esta persona, el que adeuda, fallece, usted lo manifiesta, pueden esta deuda acarrear, ¿los abuelos pueden también ser parte de esta deuda? A ver,
En el tema de fallecimiento del alimentante, única y exclusivamente si el alimentante tiene derecho a una herencia o a bienes hereditarios, puede la deuda alimenticia trasladarse a esos bienes hereditarios. Caso contrario, si el alimentante no posee ninguna herencia ni ningún bien, ¿sí?, obviamente el derecho se extingue con la muerte. Ahí procede demandar alimentos subsidiarios, pero comenzar con los abuelos, hermanos, padres. Mire, tenemos algunas preguntas. Mire, doctor, acá dice, doctor, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo me estoy divorciando y me solicitaron que debo nombrar un curador. Yo ya lo hice, mis hijos son mayores de edad. ¿Debo hacerlo, doctor? Porque dice que solo tengo un niño menor de edad. ¿Debo tener un curador especialmente para que le represente y por qué? Obligatoriamente, las curadurías generalmente se nombran para contraer primeras o segundas nupcias cuando hay hijos menores, con el fin de que el curador garantice la administración de sus bienes de existir. Caso contrario, es un requisito, digamos, que la ley exige para que una persona, por ejemplo, se vuelva a casar por primera vez o por segunda vez. De existir un hijo menor de edad, se requiere obligatoriamente de un curador especial. ¿El curador es el representante del niño? Él representará al niño el proceso del matrimonio o del divorcio, ¿sí? Representa durante todo ese proceso, ¿sí? Y en el caso de que existan bienes del niño, pues obviamente este curador tendrá que ser el representante, tendrá que hacerse un inventario o cualquier otra situación de existir bienes. Doctor, en este punto, cuando los chicos, si bien es cierto, acá dice, yo soy curador de 2 niños, pero ellos ya son adultos, ya son mayores de edad. ¿Se debe hacer algo para dejar de ser curador? ¿Hay algún trámite o no, doctor? No, porque al cumplir la mayoría de edad ellos ya adquieren la propia administración de sus bienes, no hay necesidad de que puedan realizar alguna gestión judicial o administrativa. Doctor, ¿hay casos también de estos notorios acá en el país? Con el tema del curador que ha tenido problemas, inconvenientes. Nosotros no hemos tenido casos que hayamos tenido que resolver en ese aspecto, pero debe haber, porque en muchas ocasiones cuando hay bienes, del niño, o hay herencias o alguna cuestión, pues obviamente los curadores tienen que inclusive rendir cuentas de su administración. Doctor, ¿cómo acceder a los servicios? Usted nos ha explicado y mire, nos fuimos por este tema porque hemos tenido algunas inquietudes también de la audiencia, pero ¿cómo acceder a los servicios que ustedes nos brindan en forma completamente gratuita? La Defensoría Pública tiene oficinas a nivel nacional. A esas oficinas la ciudadanía puede acceder primero con el tema de asesorarse, que brindamos asesoría en todas las materias sin excepción, y patrocinio legal en el caso de familia, mujer, niñez y adolescencia en temas contemplados en nuestro catálogo de servicios. Como les manifestaba, tenemos 29 líneas de acceso, portando la cédula de identidad para el tema de alimentos, por ejemplo, cédula de identidad, certificados de nacimiento, certificado bancario, domicilio del demandado y todas las pruebas, todos los documentos, roles de pago, lo que tenga para certificar, por ejemplo, que si el alimentante trabaja, y poder hacer el cobro de las pensiones alimenticias mediante retenciones judiciales directamente. Hay 29 líneas de atención que la ciudadanía puede acudir. Por ejemplo, nosotros estamos en la unidad tercera, en la Ventimilla y Juan León Mera. Hay el punto de acceso que está
integrado por 3 asesores, asistentes judiciales que son abogados. Ellos les proceden a informar de acuerdo al caso que presente cada ciudadano y si amerita el patrocinio, pues le asignan un defensor público. Cabe aclarar que los servicios nuestros están regidos por 2 remuneraciones básicas unificadas, es decir, aquella persona que requiera de nuestra atención gratuita no tiene que percibir ingresos mayores de 2 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, porque consideramos que aquella persona que obtiene un sueldo mayor a esa cantidad puede pues contratar los servicios de la defensa particular. Ajá. Doctor, muchísimas gracias. Qué importantes son estos temas para orientar a nuestra ciudadanía. Muy amable a usted por haber compartido con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Nos acompañó, amigos oyentes, en este día el doctor José Verde Soto, es defensor público en materia de niñez, familia y adolescente, pues absorbiendo también algunas inquietudes de nuestra audiencia y dándonos a conocer estos servicios que presta la Defensoría Pública en esta materia, que son completamente gratuitos en todo el país. ¿Necesita usted la ayuda? Allí están los doctores, los profesionales, defensores públicos para contribuir, para ayudarle a usted. Acérquese a la Defensoría Pública, en todo el país están distribuidos y es completamente gratuita su participación.